Es un honor y un privilegio poder una vez más poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y gracias a Dios porque me da esta oportunidad de poder compartir algo que Él ha puesto en nuestros corazones y que cada momento está queriendo compartir con nosotros los seres humanos. Y hoy quiero topar algo muy importante acerca de tomar decisiones correctas. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes, acerca de tomar decisiones correctas. Yo creo que todos queremos siempre tomar las mejores decisiones en nuestras vidas, inclusive las más acertadas o las más correctas para beneficio de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, acerca de eso quiero hablar para ver cómo el Señor actúa cada vez en nuestras vidas, cómo nos enseña a cada momento a que debemos tomar decisiones correctas. Quiero leer con ustedes la palabra de Dios en 1 Corintios 31:5. La palabra de Dios dice así: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, dice el Señor, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. En otras palabras, el Señor nos da a entender que vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, pero el Señor nos va a dar también la manera de poder salir de ellas y de poder soportarlas. En otras palabras, vamos a tener estas pruebas o estas dificultades. Y mi pregunta en esta noche es: ¿con qué frecuencia piensan en las decisiones que toman diariamente? Porque diariamente estamos tomando diferentes decisiones. Y la pregunta es: ¿con qué frecuencia piensan antes de tomar estas decisiones? Normalmente pensamos cuando las decisiones que tomamos son significativas. Ahí nos paramos un momento y a pensar y a reflexionar un poco, porque tienen un alto grado de importancia para nosotros. Es una decisión importante y debemos pensarla antes de actuar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esas decisiones que aparentemente son pequeñas o insignificantes? Como estas decisiones no tienen normalmente en nuestra mente un grado alto de importancia, muy pocas veces nos ponemos a pensar de cuál es la decisión correcta que debemos hacer para X situación, porque la hemos calificado como menos importante, pero entonces es bastante fácil identificar las grandes decisiones, ¿verdad? Porque las grandes decisiones nos traen un momento de reflexión, porque es una gran decisión y debemos pensarla bien. Pero los asuntos importantes de la vida, déjenme decirle en esta noche, que empiezan con pequeñas decisiones. Esas pequeñas decisiones son las que nos llevan a hacer cosas muy grandes y muy extraordinarias. Decisiones como las de tratar bien a las personas que nos rodean, de tratar bien a nuestros padres, a nuestros hermanos. Decisiones como la de levantarnos temprano y aprovechar al máximo el tiempo. Así como dice el Señor, que aprovechemos bien el tiempo. Y decisiones como tal vez la de tender la cama todas las mañanas cuando nos levantamos. Esas decisiones como la de saludar a las personas que nos topamos en nuestro entorno, aún así no las conozcamos. Esas decisiones como las de orar antes de servirte tal vez los alimentos. Decisiones como las de comunicarte con Dios durante el día. Esas decisiones pequeñas son muy importantes en nuestra vida, porque para realizar algo grande en la vida, primero debes dar el primer paso, ¿sí? Y el primer paso es algo pequeño que dimos. Una decisión pequeña es el primer paso para algo muy grande. Entonces, para alcanzar eso grande, debemos dar siempre un primer paso pequeño. Y estas decisiones, como las que acabo de decirles, son las que debemos tomar diariamente y las cuales debemos prestarle mucha atención porque son importantes. Miren cómo el diablo tentó a Jesús con decisiones pequeñas, como las de: si eres hijo de Dios, entonces eres capaz de convertir las piedras en pan y saltar de acantilados.
Esas decisiones pequeñas para el que lo puede todo era algo muy fácil, era algo que si él deseaba lo iba a hacer con tranquilidad. Pero lo importante a darse cuenta aquí en esta parte es que el diablo trata de cuestionar la identidad de Jesús, porque le dice, si eres hijo de Dios. Wow, el Señor sabía, Jesús sabía que era hijo de Dios, pero el diablo le tenta para ver cuál era la reacción de Jesús. Entonces puedes notar tal vez ese tono burlón del diablo diciendo, oye, yo no creo que seas hijo de Dios. Por eso le dice, oye, si eres hijo de Dios, haz esto, haz aquello para que me compruebes si eres hijo de Dios. O a ver si el Señor aceptaba aquello que el diablo le estaba proponiendo o le estaba tentando. Pero Jesús sabía cómo manejar esta situación y le dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. No voy a servir a nadie más, le dice Jesús. No voy a obedecer a nadie más, simplemente a Dios. Y entonces es ahí cuando el diablo le da un estate quieto, le da un alto. Oye, yo no voy a servir a nadie más, solamente obedezco a Dios, a mi Padre y a nadie más. Es así como a veces el diablo en muchas ocasiones nos tienta a nosotros con pequeñas cosas como esta, o a veces con pequeñas cosas como es una mentira tal vez que no va a afectar a nadie, es una mentira pequeña. Muchas veces nosotros decimos es una mentira pequeña, no tiene mucha importancia, ¿verdad? Por una o dos veces tal vez que no vaya a la iglesia, no pasa nada. Esas decisiones pequeñas son las que a futuro van a afectar a nuestra vida. Eso de por un día que no ores no hay problema. El mundo no se va a acabar por un día que no ores. Es ahí donde el enemigo actúa en nuestras vidas, cuando nos empieza a tentar con pequeñas cosas. Y es de sabios que nosotros nos demos cuenta que estas pequeñas decisiones son muy importantes en la vida de nosotros como seres humanos. Y es así como las pequeñas decisiones incorrectas pueden afectar de una manera significativa nuestras vidas. Por eso es importante que en cada decisión que vayamos a tomar, apoyarnos en la palabra de Dios. Cada vez que usted tome una decisión, por muy pequeña que ésta sea, siempre debe estar apoyada en la palabra de Dios. Así como Jesús se apoyó en la palabra, en la verdad, él sabía que solo al Señor tenía que adorar y al Señor nada más tenía que obedecer. Él sabía quién era y él sabía cuál era su identidad, que él era hijo de Dios y no hizo caso omiso a esas decisiones que no iban a llevarle a ningún lado. Si en la Biblia dice que está escrito no mentirás, pues hay que obedecerlo sin pensarlo dos veces, sin pensarlo tanto. Si en la Biblia está escrito que amaremos a nuestros enemigos, pues no importa si tal vez nos ultrajan o nos pegan o nos insultan tal vez, o tal vez te marginaron por un momento. Hay que amar a los enemigos, inclusive en estos procesos tal vez que pasamos como seres humanos. Si está escrito que de todo lo que el Señor nos bendiga, apartaremos el 10% para el Señor, no se diga más, debemos hacerlo, porque en los momentos difíciles es cuando debemos hacerlo con mayor pasión, mandarle un mensaje a Satanás que amamos a Dios más que sobre todas las cosas y vamos a obedecerle en cualquier tiempo y inclusive con mucha mayor pasión en los momentos difíciles. Entonces cada vez que comiences a sentir que no eres tal vez lo suficientemente inteligente o lo suficientemente talentoso, capaz de hacer lo que está escrito en la palabra de Dios, recuerda lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:37, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Wow, Dios nos afirma que Él suplirá todas nuestras necesidades porque sus recursos son ilimitados, no tienen límite. Entonces no debemos cuestionar el llamado de Dios. Él nos llamó a ser de bendición para las naciones y hay que recordar
lo que es verdadero y que Dios va a cumplir porque Él no miente. Si en su palabra está que el Señor va a usarnos para hacer de bendición para muchas naciones, Él lo va a cumplir y lo va a hacer. Entonces debemos centrar simplemente nuestros ojos en Jesús. No desviemos nuestra mirada, no importa lo que pase a nuestro alrededor, si nuestra mirada siempre está en el autor de la vida. Siempre no pongas tu mirada en lo que hacen tal vez los demás. Muchas veces nos sentimos tentados en esto de empezar a mirar lo que están haciendo los demás, pero no importa los consejos de los que no se basan en la palabra. Debemos mirar siempre el ejemplo de Jesús y recibir su consejo. Nada más importante que recibir su consejo. No pierdas de vista esa puerta estrecha, porque ahí está la vida extraordinaria que todos nos merecemos. En cada decisión decide estar enfocado en el ejemplo que Jesús nos ha dado, en cada decisión. Y es ahí cuando vamos a empezar a tomar decisiones correctas, cuando nuestra mirada, cuando nuestro enfoque está en el ejemplo que nos dejó Jesús para nuestras vidas. Dios me los bendiga y que tengan una excelente semana. Muchas bendiciones para todos ustedes. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia.